Buenas tardes, siguiendo con el curso de tornería, vamos a desarrollar el tema de figuras planas, que en realidad no vamos a ahondar mucho en el tema, sino la idea es tener un concepto básico que después nos permita realizar los cálculos para lo que vamos a necesitar en el taller. Cuando nosotros hablamos de figura plana, la más conocida es el círculo. ¿Sí? Que es la más conocida por todos. Las características del círculo, ¿sí? Es, como miden los técnicos, ¿sí? El diámetro, porque esto lo podemos medir, ¿sí? En cambio, en el colegio secundario, para los comerciales o para los bachilleres, les enseñan el radio, que es la mitad del diámetro. Pero nosotros no tenemos instrumento para medir radio. Nosotros con los instrumentos de medición que tenemos en el taller, el calibre, el micrómetro, siempre medimos por diámetro. Por eso los técnicos hablamos de diámetro y no de radio. Primera diferencia a favor de los técnicos. Nosotros hablamos sobre algo concreto y no sobre algo abstracto. Bien, pero el radio, ¿sí?, es igual al diámetro sobre 2. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos las características del círculo. ¿Y qué otra condición tenemos del círculo? ¿Sí? El perímetro. El perímetro del círculo. ¿A qué es igual el perímetro del círculo? A pi por diámetro. ¿Sí? O sea que si nosotros queremos calcular cuánto mide el perímetro del círculo, lo que tenemos que hacer es multiplicar al diámetro, ¿sí?, por pi. Pi es un valor constante, ¿sí?, que vale 3,14. ¿Y qué quiere decir este valor de pi? Es un cálculo que se realizó que determina cuántas veces entra el radio en la longitud del perímetro de un círculo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros pudiéramos cortar acá y extender el perímetro, el radio entraría 3,14 veces, siempre, ¿sí?, independientemente del tamaño que tenga el círculo. Siempre se cumple esa relación, por eso pi es un valor fijo y se lo utiliza para todos los cálculos que nosotros necesitemos hacer en matemática donde esté vinculado tanto el perímetro de la circunferencia como la superficie de una circunferencia o un círculo. Bien, esto es básicamente el concepto de lo que nosotros tenemos que manejar en el tema del círculo. Partiendo del círculo se generan todas las otras figuras planas que nosotros estudiamos en la primaria y en la secundaria. Nosotros la que más nos interesa es el triángulo. Por eso ahora vamos a pasar a hablar del triángulo y sus características. El triángulo es una figura plana que se conforma por tres lados. Lado A, lado B, lado C. ¿Sí? Y entre ellos, dentro del triángulo, quedan comprendidos tres ángulos, por eso es triángulo, tres ángulos, ¿sí?, que lo vamos a llamar alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos los triángulos, siempre tenemos que saber que es una figura plana compuesta por tres lados y tres ángulos. Y todos los lados y todos los ángulos de un triángulo cumplen determinadas propiedades. ¿Cuáles serían las propiedades? La siguiente, ¿sí? La suma
de los ángulos interiores siempre da 180 grados. O sea que si yo sumo este ángulo más este, la suma de sus ángulos interiores da 180 grados. O sea que siempre tenemos que mantener esta relación. A nosotros nos pueden dar algunos de los ángulos y con eso podemos calcular los otros. Perfecto. Bien. Otra característica. Los triángulos se clasifican si es por sus ángulos, cuando tiene sus ángulos menores a 90 grados, se llaman acutángulos, triángulo acutángulo. ¿Sí? Si tiene un ángulo mayor igual a 90, se llama triángulo rectángulo. Y si su ángulo es mayor a 90, más grande que 90, uno, ¿no? Uno de esos, porque no pueden ser todos más de 90, con que tenga un ángulo más de 90, porque ya si tiene más de 90, 90 más 90 es 180, entonces puede tener un solo ángulo más de 90. Se llama triángulo obtusángulo. Entonces, hasta acá tenemos que la suma de los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados, siempre. Y según el tipo de ángulo que tenga, ¿sí?, se los clasifica en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Eso es la clasificación por ángulo. Ahora vamos a clasificarlos por lados. Por lados. Si un triángulo tiene los tres lados iguales, equilátero. Equilátero, ¿sí? Si tiene dos iguales, dos lados iguales, y uno desigual, isósceles. Y si sus tres lados son diferentes, escaleno. Entonces, repito, los triángulos se pueden clasificar a la vez por sus lados, ¿sí? Si sus tres lados son iguales, el triángulo recibe el nombre de equilátero. Si tiene dos lados iguales y uno diferente, recibe el nombre de isósceles. Y si tiene sus tres lados desiguales, recibe el nombre de escaleno. Muy bien. Bien, de los triángulos que nosotros vimos hasta el momento, según la clasificación de sus lados y de sus ángulos, el que más nos sirve a nosotros para el taller es el triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ángulo de 90 y otros dos ángulos que son agudos, menos de 90 grados.
Este triángulo rectángulo, ¿sí?, recibe, como es uno específico que se utiliza mucho, cada uno de sus lados tiene un nombre, ¿sí? Y esto se le llama catetos. Estos lados son los catetos. Y este, que es el lado más largo, recibe el nombre de hipotenusa. ¿Sí? Entonces, de todos los triángulos que nosotros clasificamos, ¿sí?, el que más vamos a utilizar es el triángulo rectángulo, porque es el que nos permite hacer el cálculo para mecanizar un cono en el torno. Este triángulo en particular recibe en sus lados nombres concretos, ¿sí? Se los llama cateto a los lados que comparten el ángulo de 90 grados, y el lado opuesto o más largo o diagonal recibe el nombre de hipotenusa. Recuerden esto, ¿sí? Los lados que comparten el ángulo de 90, catetos. La diagonal o el que está enfrentado al de 90 recibe el nombre de hipotenusa. Y acá los matemáticos fueron realizando muchos cálculos para que nosotros pudiéramos resolver el tipo de problema que se nos plantee. El más conocido es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Donde se busca una relación entre la longitud de la hipotenusa y la de los catetos. Y después de muchos cálculos se llegó a la conclusión que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sabiendo las longitudes de los catetos, podemos calcular el valor de la hipotenusa. Si tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, podemos calcular el otro cateto. ¿Sí? Esto resolviendo en forma matemática, despejando y todo lo que nosotros vamos a ir haciendo y ejercitando a medida que resolvamos ejercicios. Pero bueno, lo importante es que sepamos que existe, ¿sí?, una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Y con esto nosotros podemos llegar a calcular si, por ejemplo, para el caso nuestro, si nosotros tenemos que hacer un cono con esta forma, lo que podemos hacer es, sabiendo la diferencia de diámetros que tengamos después, ¿sí?, qué recorrido le tenemos que dar al charriot para obtener esta diagonal. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que resolvamos ejercicios y vayamos ejercitando. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con el concepto de cateto e hipotenusa, catetos e hipotenusa, porque lo vamos a utilizar mucho en todo el transcurso del año para hacer los cálculos del cono para hacer en el torno. Bueno, como ya vimos la parte teórica de triángulos, ¿sí?, para no seguir avanzando sin realizar ningún tipo de ejercicios y familiarizarnos con la idea, lo que yo les voy a dar es una tarea para que la vayan resolviendo mientras se desarrolla el curso y lo vamos intercambiando ideas y opiniones en el momento de dictar la clase. Acá les hice 3 dibujos de diferentes triángulos. Me gustaría que lo clasifiquen por sus ángulos. ¿Sí? ¿Cómo clasificarían? ¿Cuál sería el nombre de estos 3 triángulos según sus ángulos? Y después les voy a pasar, ¿sí?, que los valores de los lados
y ustedes me lo clasifiquen por los lados. ¿M? Así que bueno, esa sería la tarea que haríamos ahora en clase. ¿M? Y yo estoy acá para ayudarlos. Cualquier cosita me consultan y lo vamos viendo todos juntos para ver si hay alguna duda, alguna inquietud, algún problema en la resolución del ejercicio. ¿M? Bárbaro, muchísimas gracias. Y ahora ya quedamos en línea para ir resolviendo este ejercicio y le voy pasando tarea para que podamos ir ejercitando a medida que transcurre el horario de clase. Muchísimas gracias, nos mantenemos en contacto y la próxima clase hablaremos de velocidad de corte, algo más referido al torno para hacer más, vamos mezclando un poquitito lo que es teoría con lo que es un poco el cálculo de ya el trabajo de tornero. Muchísimas gracias.